Capítulo 7. La moratoria de cerebros. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, le preguntó Eddie Willers al trabajador en la cafetería subterránea, y añadió, con una sonrisa que era una súplica, una disculpa y una confesión de desesperación: «Oh, ya sé que soy yo quien ha estado alejado de aquí durante varias semanas». Su sonrisa parecía el esfuerzo de un niño lisiado intentando en vano hacer un gesto que ya no puede hacer. «Vine aquí una vez, hace 2 semanas, pero tú no estabas esa noche. Temí que te hubieses ido. Hay muchas personas desapareciendo sin avisar. Oí decir que hay cientos de ellos vagando por el país. La policía ha estado arrestándolos por abandonar sus trabajos. Los llaman desertores, pero son demasiados y no hay comida para alimentarlos en la cárcel, así que a nadie le importa un comino eso ya, sea como sea. Oí decir que los desertores solo se dedican a deambular por ahí, haciendo trabajos ocasionales o algo peor. ¿Quién tiene trabajos ocasionales para ofrecer estos días? Son nuestros mejores hombres los que estamos perdiendo. El tipo de hombre que ha estado con la empresa 20 años o más. ¿Por qué tuvieron que encadenarlos a sus trabajos? Esos hombres nunca pensaron en abandonar, pero ahora están abandonando ante el menor desacuerdo. Simplemente sueltan sus herramientas y se van, a cualquier hora del día o de la noche, dejándonos en todo tipo de apuros. Los hombres que solían saltar de la cama para venir corriendo si el ferrocarril los necesitaba. Deberías ver el tipo de bazofia humana que estamos recibiendo para cubrir las vacantes. Algunos de ellos tienen buenas intenciones, pero están asustados de sus propias sombras. Otros son el tipo de inmundicia que yo nunca pensé que existiera. Consiguen los trabajos y saben que no podemos despedirlos una vez que están dentro. Así que dejan bien claro que no tienen intención de trabajar por su sueldo y que nunca la tuvieron. Son el tipo de hombres a quienes les gusta cómo están las cosas ahora. ¿Puedes imaginarte que haya seres humanos a quienes les guste? Pues sí, los hay. ¿Sabes? No me hago a la idea de creerlo realmente. Creer todo lo que nos está pasando estos días. Está pasando, desde luego, pero no me lo creo. No paro de pensar que la locura es un estado en el que una persona no sabe decir qué es lo real. Bueno, lo que es real ahora es una locura. Y si yo lo aceptase como real, tendría que volverme loco, ¿no? Yo sigo trabajando y sigo diciéndome a mí mismo que esto es Taggart Transcontinental. Sigo esperando que ella vuelva, que la puerta se abra en cualquier momento y... ¡Oh, Dios! Se supone que no debo decir eso. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Sabías que se había ido? Lo mantienen en secreto, pero supongo que todo el mundo lo sabe, solo que nadie supuestamente debe decirlo. Le están diciendo a la gente que ella se ha tomado una excedencia. Sigue oficialmente como nuestro vicepresidente a cargo de operaciones. Creo que Jim y yo somos los únicos que sabemos que ella ha renunciado para siempre. Jim está muerto de miedo ante la idea de que sus amigos en Washington se desquiten con él si se corre la voz de que ella se ha ido. Se supone que es desastroso para la moral pública si una persona prominente renuncia, y Jim no quiere que ellos sepan que él tiene un desertor en su propia familia. Pero eso no es todo. Jim está asustado de que los accionistas, los empleados y quien quiera que haga negocios con la empresa pierdan la poca confianza que les queda en Taggart Transcontinental si se enteran de que ya no está. Confianza. Pensarás que daría igual ahora, puesto que no hay nada que ninguno de ellos pueda hacer sobre eso. Aún así, Jim sabe que tenemos que mantener una cierta apariencia de la grandeza que Taggart Transcontinental representó una vez. Y él sabe que lo que quedaba de esa grandeza desapareció con ella. No saben dónde está. Sí, yo lo sé, pero no voy a decírselo. Soy el único que lo sabe. Oh, sí. Han estado intentando averiguarlo. Han intentado sonsacarme por todos los medios que se les ocurrieron, pero es inútil, no se lo diré a nadie. Deberías ver la foca amaestrada que tenemos ahora en su lugar. Nuestro nuevo vicepresidente de operaciones. Ah, claro, tenemos uno, o sea, lo tenemos y no lo tenemos. Es como todo lo que hacen hoy día. Es y no es a la vez.
Se llama Clifton Losey. Es del equipo personal de Jim, un brillante joven progresista de 47 años de edad y un amiguete de Jim. Se supone que él únicamente está para sustituirla provisionalmente, pero se sienta en el despacho de ella y todos sabemos que ese es el nuevo vicepresidente de operaciones. Da órdenes. O sea, procura no ser nunca visto de hecho dando una orden. Trabaja duro para asegurar que ninguna decisión pueda jamás ser atribuida a él, para no ser culpado por nada. ¿Sabes? Su objetivo no es operar un ferrocarril, sino mantener su empleo. Él no quiere operar trenes. Quiere complacer a Jim. Le importa un comino si hay un solo tren moviéndose o no, mientras él pueda causar una buena impresión en Jim y en los muchachos de Washington. Hasta ahora, el señor Clifton Losey ha conseguido entrampar a 2 hombres. A un joven asistente de tercera, por no transmitir una orden que el señor Losey nunca había dado, y al gerente de cargas, por dar una orden que el señor Losey sí había dado, pero que el gerente de cargas no pudo demostrar. Los 2 fueron despedidos oficialmente por decreto de la Oficina de Unificación. Cuando las cosas van bien, que nunca es por más de media hora, el señor Losey se empeña en recordarnos que estos no son los días de la señorita Taggart. A la primera señal de apuro, me llama a su despacho y me pregunta casualmente, en medio de la más irrelevante charlatanería, qué solía hacer la señorita Taggart en una emergencia como esa. Yo se lo digo siempre que puedo. Me digo a mí mismo que es Taggart Transcontinental y que hay miles de vidas en docenas de trenes que dependen de nuestras decisiones. Entre emergencias, el señor Losey hace todo lo posible por ser maleducado conmigo. Eso es para que yo no crea que él me necesita. Se ha empeñado en cambiar todo lo que Dagny solía hacer, en todos los aspectos que no importan, pero lleva un maldito cuidado en no cambiar nada que importe. El único problema es que él no siempre tiene cómo saber cuál es cuál. En su primer día en la oficina de Dagny, me dijo que no era una buena idea tener un retrato de Nat Taggart en la pared. Nat Taggart, dijo, pertenece a un oscuro pasado, a la era de la avaricia egoísta. No es precisamente un símbolo de nuestras políticas modernas y progresistas, así que podría causar una mala impresión si la gente pudiese identificarme con él. No podrían, dije yo, pero le quité el retrato de la pared. ¿Qué? No, ella no sabe nada de eso. No me he comunicado con ella, ni una vez. Me dijo que no lo hiciera. La semana pasada estuve a punto de renunciar. Fue sobre el especial de Chick. El señor Chick Morrison, de Washington, sea quien demonios sea, está haciendo una gira dando charlas por todo el país, para hablar de la directiva y levantar la moral de la gente, ya que las cosas se están poniendo muy mal en todos sitios. Exigió un tren especial, para él y para su equipo. Coche-cama, coche-salón y un restaurante con bar y comedor. La Oficina de Unificación le dio permiso para viajar a 150 kilómetros por hora, por ser un viaje sin fines de lucro. Y vaya si lo es. Es solo un viaje para convencer a la gente de que sigan dejándose la piel para obtener beneficios, y así poder apoyar a hombres que son superiores por el hecho de que ellos no obtienen ningún beneficio. Bueno, pues el problema surgió cuando el señor Chick Morrison exigió una locomotora diésel para su tren. No teníamos ninguna para darle. Todas las locomotoras diésel que tenemos están en servicio, tirando del Comet y de los trenes de carga transcontinentales, y no había ninguna de sobra en ningún lugar del sistema, excepto... Bueno, era una excepción que a mí no se me ocurriría mencionarle al señor Clifton Losey. El señor Losey armó un escándalo, gritando que costara lo que costara, no podíamos negarle una demanda al señor Chick Morrison. No sé quién fue el maldito idiota que le habló finalmente de la diésel que estaba guardada en Winston, Colorado, en la boca del túnel. Sabes cómo nuestras diésels se estropean hoy día, están en las últimas, así que puedes entender por qué esa diésel de reserva tenía que ser guardada cerca del túnel. Se lo expliqué al señor Losey.
Lo amenacé, le supliqué, le dije que ella había establecido como nuestra regla más estricta que la estación de Winston nunca se quedara sin una diésel de reserva. Él me dijo que recordara que él no era la señorita Taggart, como si yo pudiera olvidarlo ni un momento, y que esa regla era ridícula, porque nada había ocurrido en todos esos años. Así que Winston podía quedarse sin diésel un par de meses. Y él no pensaba preocuparse por algún teórico desastre futuro, cuando ahora nos enfrentábamos al desastre muy real, concreto e inmediato, de que el señor Chick Morrison se enfadara con nosotros. Así que el especial de Chick acabó consiguiendo la diésel. El supervisor de la división de Colorado dimitió. El señor Lousy le dio ese puesto a uno de sus amigos. Yo quería dimitir. Nunca lo quise hacer tanto como en ese momento. Pero no lo hice. No he vuelto a saber nada de ella. No he tenido ninguna noticia desde que se fue. ¿Por qué sigues preguntándome sobre ella? Olvídalo. No va a volver. No sé qué es lo que estoy esperando. Nada, supongo. Voy tomando un día detrás de otro, intentando no mirar mucho al futuro. Al principio pensé que alguien nos salvaría. Pensé que tal vez sería Hank Rearden, pero él también se rindió. No sé qué le hicieron para obligarlo a firmar, pero sé que debe haber sido algo terrible. Todo el mundo cree eso. Todo el mundo está hablando de eso, preguntándose qué clase de presión usaron sobre él. No, nadie lo sabe. Él no ha hecho declaraciones públicas, y se ha negado a ver a todo el mundo. Pero mira, te diré algo más que todo el mundo está cuchicheando. Acércate un poco más, ¿quieres? No quiero hablar muy alto. Dicen que Orren Boyle parece haber tenido conocimiento de la directiva desde hace mucho tiempo, tal vez desde semanas o meses antes, porque había empezado, callada y secretamente, a reconstruir sus hornos para empezar a producir el metal Rearden en una de sus plantas menos conocidas, un sitio pequeño y escondido, allá lejos por la costa de Maine. Estaba listo para empezar a producir el metal en cuanto el documento de extorsión de Rearden, quiero decir, el certificado de regalo, fuese firmado. Pero escucha, la noche antes de que fueran a empezar, cuando los hombres de Boyle estaban calentando los hornos en esa zona de la costa, oyeron una voz que no sabían si venía de un avión, de la radio o de algún tipo de altavoz, pero era una voz de hombre, y les dijo que les daba 10 minutos para salir de ese lugar. Salieron, empezaron a salir y siguieron saliendo, porque la voz del hombre había dicho que él era Ragnar Danes-Joel. En la siguiente media hora, los hornos de Boyle fueron arrasados, completamente borrados del mapa, y no quedó ni un solo ladrillo en pie. Dijeron que la destrucción había sido hecha por cañones navales de largo alcance, desde algún lugar bien lejos en el Atlántico. Nadie vio el barco de Danes-Joel. Eso es lo que la gente estaba murmurando. Los periódicos no han publicado ni una palabra sobre eso. Los muchachos de Washington dicen que es solo un rumor divulgado por los que quieren sembrar el pánico. No sé si la historia es verdadera. Espero que lo sea. Sabes, cuando yo tenía 15 años, solía preguntarme cómo un hombre podía convertirse en criminal. No podía entender lo que haría eso posible. Ahora me alegro de que Ragnar Danes-Joel haya destruido esos hornos. Que Dios le bendiga y que nunca lo encuentren, sea quien sea y esté donde esté. Sí, eso he llegado a sentir. O sea, ¿cuánto más creen que la gente puede aguantar? No es tan duro para mí durante el día, porque puedo mantenerme ocupado y no pensar. Pero por la noche me abrumo. Ya no puedo dormir, me quedo despierto durante horas y horas. Sí, si quieres saberlo, sí, es porque estoy preocupado por ella. Me muero de miedo por ella. Woodstock no es más que un sitio pequeño, un miserable agujero perdido a muchos kilómetros de todo, y el chalet de Taggart está 30 kilómetros más allá. 30 kilómetros de camino sinuoso en un bosque abandonado, por Dios. ¿Cómo puedo saber lo que podría pasarle a ella allí?
sola y con todos los tipos de pandillas que recorren el país por las noches, especialmente en partes del país tan desoladas como las Berkshires. Sé que no debería pensar en eso. Sé que puede cuidar de ella misma. Solo me gustaría que me diera noticias. Me encantaría ir allí, pero me dijo que no lo hiciera. Le dije que esperaría. Sabes, me alegro de que estés aquí esta noche. Me ayuda a hablar contigo y solo verte aquí. Tú no desaparecerás como todos los demás. ¿Qué? ¿La semana que viene? Oh, de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo puedes tener un mes entero de vacaciones? Ojalá pudiera yo hacer eso también, tomarme un mes libre a mis expensas, pero no me dejarían. ¿En serio? Te envidio. No te habría envidiado hace unos años, pero ahora sí me gustaría escapar. Ahora te envidio. El que hayas podido tomarte un mes libre todos los veranos durante 12 años. Era un camino oscuro, pero iba en una nueva dirección. Reardon salió andando desde su fundición, no hacia su casa, sino hacia la ciudad de Filadelfia. Era una gran distancia a recorrer, pero él había querido hacerlo esta noche, como había hecho todas las noches de la semana anterior. Se sentía en paz en la vacía oscuridad del campo, sin nada excepto las formas negras de los árboles a su alrededor, sin ningún movimiento excepto el de su propio cuerpo y el de las ramas que se agitaban en el viento, sin luces, excepto los lentos chispazos de las luciérnagas parpadeando a través de los setos. Las 2 horas entre la fundición y la ciudad eran su lapso de descanso. Se había mudado de su casa a un apartamento en Filadelfia. No le había dado ninguna explicación a su madre ni a Philip. No había dicho nada excepto que podían quedarse en la casa si lo deseaban y que la señorita Ives se haría cargo de sus gastos. Les había pedido que le dijeran a Lillian, cuando ella volviera, que no debería intentar verlo. Lo habían mirado en un aterrorizado silencio. Le había dado a su abogado un cheque en blanco firmado y le había dicho: «Consígueme el divorcio, con cualquier motivo y a cualquier coste. No me importa qué medios uses, a cuántos jueces compres, o si crees necesario tenderle una trampa a mi mujer. Haz lo que veas conveniente. Pero no va a haber pensión alimenticia ni división de bienes». El abogado lo había mirado con la insinuación de una sonrisa sabia y triste, como si fuera un evento que él había esperado que sucediera hacía mucho tiempo, y había respondido: «Está bien, Hank, se puede hacer, pero llevará algún tiempo». «Hazlo lo más rápido que puedas». Nadie lo había cuestionado por firmar el certificado de regalo, pero se había dado cuenta de que en la fundición los hombres lo miraban como si estuvieran buscando algo en él, con una especie de curiosidad, casi como si esperaran encontrar las cicatrices de alguna tortura física en su cuerpo. No sintió nada. Nada excepto la sensación de un crepúsculo uniforme y reparador, como una capa de escoria sobre un metal fundido, cuando forma una costra y se traga el último chispazo del brillo blanco en su interior. No sintió nada al pensar en los saqueadores que ahora iban a fabricar el Metal Reardon. Su deseo de mantener su derecho a él, y de ser orgullosamente el único en venderlo, había sido su forma de respeto hacia sus semejantes, su creencia de que comerciar con ellos era un acto de honor. La creencia, el respeto y el deseo habían desaparecido. No le importaba lo que los hombres hicieran, lo que vendieran, dónde compraban su metal, o si alguno de ellos sabía que había sido suyo. Las formas humanas que pasaban junto a él en las calles de la ciudad eran objetos físicos sin ningún significado. El campo, con la oscuridad limpiando todo rastro de actividad humana, dejando solo una tierra intacta con la que él una vez había podido lidiar, era real. Llevaba una pistola en el bolsillo, como se lo habían aconsejado los policías de la radiopatrulla que vigilaba los caminos. Le habían advertido que no había camino seguro después del anochecer en esos días. Sintió, como si fuera un chiste sin gracia,
que la pistola había sido necesaria en las fundiciones, no en la pacífica seguridad de la soledad y de la noche. ¿Qué podría quitarle un vagabundo hambriento, comparado con lo que le habían quitado los hombres que decían ser sus protectores? Andaba a una velocidad que no le suponía esfuerzo, sintiéndose relajado por una forma de actividad que era natural para él. Ese era su periodo de entrenamiento para la soledad, pensó. Tenía que aprender a vivir sin ser consciente de las personas. Una consciencia que ahora lo paralizaba con repugnancia. Hubo una vez en que había construido su fortuna empezando desde cero, con las manos vacías. Ahora tenía que reconstruir su vida empezando desde cero, con su espíritu vacío. Se daría un breve lapso de tiempo para ese entrenamiento, pensó, y luego reclamaría el único valor incomparable que aún le quedaba, el único deseo que había permanecido puro y completo. Él iría a buscar a Dagny. 2 mandamientos habían crecido en su mente. Uno era un deber, el otro un deseo apasionado. El primero era nunca dejar que ella supiera la razón por la que él se había rendido a los saqueadores. El segundo era decirle las palabras que él debería haber sabido en su primer encuentro. Las palabras que debería haberle dicho en la galería de la casa de Ellis Wyatt. Mientras caminaba, no había nada excepto la fuerte luz de las estrellas de verano para guiarle, pero podía distinguir el camino y lo que quedaba de una cerca de piedra más adelante, en la esquina de un cruce de caminos. La cerca ya no tenía nada que proteger, solo una extensión de hierbajos, un sauce inclinándose sobre el camino, y más lejos en la distancia, la ruina de una casa de campo deshabitada con la luz de las estrellas iluminándola a través de las aperturas en el tejado. Caminó, pensando que incluso esa visión aún conservaba el poder de ser valiosa. Le ofrecía la promesa de un largo trecho de espacio que no había sido invadido por la intrusión humana. El hombre que apareció repentinamente en medio del camino debió haber salido desde detrás del sauce, pero lo hizo tan velozmente que parecía como si hubiera brotado desde el centro del camino. Reardon se llevó la mano a la pistola en su bolsillo, pero se detuvo. Supo, por la altiva postura del cuerpo allí de pie expuesto, por la línea recta de los hombros contra el cielo estrellado, que ese hombre no era un bandido. Luego, cuando oyó la voz, supo que el hombre no era un mendigo. «Querría hablar con usted, señor Reardon». La voz tenía la firmeza, la claridad y la cortesía peculiar de hombres que están acostumbrados a dar órdenes. «Adelante», dijo Reardon, «siempre que no trate de pedirme ayuda o dinero». Las ropas del hombre eran toscas pero bien talladas. Llevaba un pantalón oscuro y una cazadora azul oscuro abrochada hasta el cuello, prolongando las líneas de su alta y delgada figura. Llevaba una gorra azul oscuro, y lo único visible de él en la noche eran sus manos, su cara y un mechón de cabello rubio dorado en la sien. En sus manos no llevaba armas, solo un paquete envuelto en arpillera, del tamaño de un cartón de cigarrillos. «No, señor Reardon», dijo, «no voy a pedirle dinero, sino a devolvérselo». «¿A devolverme dinero?» «Sí». «¿Qué dinero?» «Un pequeño reembolso de una deuda muy grande». ¿Que la debe usted? «No, yo no. Es solo un pago simbólico, pero quiero que lo acepte como prueba de que, si vivimos lo suficiente usted y yo, cada $1 de esa deuda le será devuelto». «¿Qué deuda?» «El dinero que le fue arrebatado por la fuerza». Le extendió el paquete a Reardon, entreabriendo la arpillera. Reardon vio la luz de las estrellas correr como fuego a lo largo de una superficie lisa como un espejo. Sabía, por su peso y su textura, que lo que sostenía era una barra de oro macizo. Miró la barra y enseguida la cara del hombre, pero aquel rostro parecía más duro y menos revelador que la superficie del metal.
¿Quién es usted?, preguntó Rerden. El amigo de los sin amigos. ¿Ha venido aquí para darme esto? Sí. ¿Quiere decir que tuvo que acosarme por la noche, en un camino solitario, ya no para poder robarme, sino para darme un lingote de oro? Sí. ¿Por qué? Cuando el robo se comete a plena luz del día con la aprobación de la ley, como pasa hoy, entonces cualquier acto de honor o de restitución debe ser escondido bajo tierra. ¿Qué le hizo pensar que yo aceptaría un regalo de este tipo? No es un regalo, señor Rerden, es su propio dinero. Pero tengo un favor que pedirle. Es una solicitud, no una condición, porque no puede haber tal cosa como propiedad condicional. El oro es suyo, así que usted es libre de usarlo como quiera. Pero arriesgué mi vida para traérselo esta noche, así que le pido, como un favor, que lo guarde para el futuro o que se lo gaste en usted mismo, solo en su propia comodidad y en su propio placer. No lo regale y, sobre todo, no lo invierta en su negocio. ¿Por qué? Porque no quiero que le beneficie a nadie más que a usted. De lo contrario, habré quebrantado un juramento hecho hace mucho tiempo, igual que ahora estoy quebrantando todas las reglas que yo me había puesto a mí mismo al hablarle esta noche. ¿Qué quiere decir? He estado juntando ese dinero para usted durante mucho tiempo, pero no pretendía verle, ni decírselo, ni dárselo a usted hasta mucho más adelante. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Porque ya no podía soportarlo más. ¿Soportar? ¿El qué? Pensé que había visto todo lo que uno podía ver, y que no había nada que yo no pudiera soportar ver. Pero cuando le quitaron el Metal Rerden, eso fue demasiado incluso para mí. Sé que usted no necesita ese oro en este momento. Lo que necesita es la justicia que el oro representa, y saber que hay hombres a quienes les importa la justicia. Luchando por no ceder a una emoción que sentía aumentar a través de su desconcierto, más allá de todas sus dudas, Rerden trató de estudiar la cara del hombre, buscando alguna pista que le ayudara a entender. Pero la cara no tenía ninguna expresión. No había cambiado ni una sola vez mientras hablaba. Parecía como si el hombre hubiese perdido la capacidad de sentir hacía mucho tiempo, y lo que quedaba de él eran solo rasgos que parecían implacables y muertos. Con un estremecimiento de asombro, Rerden se encontró a sí mismo pensando que esa no era la cara de un hombre, sino de un ángel vengador. ¿Por qué le importo?, preguntó Rerden. ¿Qué significo yo para usted? Mucho más de lo que tiene motivos para sospechar. Y tengo un amigo para quien usted significa mucho más de lo que llegará a saber jamás. Él habría dado cualquier cosa por estar a su lado hoy, pero no puede venir hasta usted, así que yo he venido en su lugar. ¿Qué amigo? Prefiero no nombrarlo. ¿Dijo que ha pasado mucho tiempo juntando ese dinero para mí? He juntado mucho más que esto, señaló el oro. Lo tengo en su nombre, y se lo entregaré cuando llegue el momento. Esto es solo una muestra como prueba de que existe. Y si usted llega al día en que encuentra que le han robado lo último que le queda de su fortuna, quiero que recuerde que tiene una importante cuenta bancaria esperándole. ¿Qué cuenta? Si intenta pensar en todo el dinero que le han quitado por la fuerza, sabrá que su cuenta representa una suma considerable. ¿Cómo lo juntó? ¿De dónde viene este oro? Fue tomado de quienes le robaron. ¿Tomado por quién? Por mí. ¿Quién es usted? Ragnar Daneskjold. Rerden lo miró durante un largo y tranquilo momento. Luego dejó caer el oro de sus manos. Los ojos de Daneskjold no lo siguieron hasta el suelo, sino que permanecieron fijos en Rerden sin cambiar de expresión. ¿Preferiría que yo fuese un ciudadano que respeta la ley, señor Rerden? Si es así, ¿qué ley debería obedecer? ¿La Directiva 10-289? Ragnar Daneskjold.
dijo Rerden, como si estuviera viendo la totalidad de la última década, como si estuviera viendo la enormidad de un crimen extendido a lo largo de 10 años y resumido en 2 palabras. Piense con más cuidado, señor Rerden. Solo nos han dejado 2 formas de vivir. Ser un saqueador que roba a víctimas desarmadas, o ser una víctima que trabaja para el beneficio de sus propios explotadores. Yo he decidido no ser ninguna de las 2. Ha decidido vivir por medio de la fuerza, como el resto de ellos. Sí, abiertamente. Honestamente, si quiere. Yo no robo a hombres que están atados y amordazados. No exijo que mis víctimas me ayuden. No les digo que estoy actuando por su propio bien. Arriesgo mi vida en cada encuentro con los hombres, y ellos tienen la oportunidad de enfrentar sus cañones y sus cerebros contra los míos en una batalla justa. ¿Justa? Soy yo contra la fuerza organizada, las armas, los aviones y los acorazados de 5 continentes. Si es un juicio moral lo que usted desea pronunciar, señor Rerden, entonces, ¿quién es el hombre de mayor moralidad? ¿Wesley Mauch o yo? No tengo ninguna respuesta para darle, dijo Rerden en voz baja. ¿Por qué ha de escandalizarse, señor Rerden? Estoy simplemente actuando de acuerdo con el sistema que mis semejantes han establecido. Si ellos creen que la fuerza es el medio adecuado para tratar unos con otros, les estoy dando lo que quieren. Si creen que el objetivo de mi vida es servirles, que intenten imponer su credo. Si creen que mi mente es de su propiedad, que vengan a buscarla. Pero, ¿qué clase de vida ha elegido usted? ¿A qué objetivo está dedicando su mente? A la causa de mi amor. ¿Qué es cuál? La justicia. ¿Servida siendo un pirata? Trabajando para el día en que ya no tendré que ser un pirata. ¿Qué día será ese? El día en que usted será libre de tener beneficios con el metal, Rerden. Oh, Dios, dijo Rerden riendo, con voz desesperada. ¿Es esa su ambición? La cara de Dan Skjold no cambió. Lo es. ¿Espera vivir para ver ese día? Sí. ¿Usted no? No. Entonces, ¿qué le motiva a usted, señor Rerden? Nada. ¿Para qué está trabajando? Rerden lo miró. ¿Por qué pregunta eso? Para hacerle entender por qué yo no lo hago. No espere que apruebe a un delincuente. No lo espero, pero hay unas cuantas cosas que quiero ayudarle a ver. Aunque sean verdad las cosas que usted ha dicho, ¿por qué decidió ser un bandido? ¿Por qué no abandonó simplemente como... se paró? ¿Como Ellis Wyatt, señor Rerden? ¿Como Andrew Stockton? ¿Como su amigo Ken Danager? Sí. ¿Usted aprobaría eso? Yo... Se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. La conmoción que vino a continuación fue ver a Dan Skjold sonreír. Fue como ver el primer verde de la primavera en los planos esculpidos de un iceberg. Rerden se dio cuenta de repente, por primera vez, que el rostro de Dan Skjold era más que hermoso, que tenía la sorprendente belleza de la perfección física, los rasgos duros y altivos, la boca desdeñosa de la estatua de un vikingo, y sin embargo, no se había dado cuenta de ello, casi como si la profunda severidad de su rostro hubiera prohibido la impertinencia de una evaluación. Pero la sonrisa estaba allí, brillantemente viva. Yo lo apruebo, señor Rerden, pero he elegido una misión especial para mí. Voy tras un hombre al que quiero destruir. Murió hace muchos siglos, pero hasta que el último rastro de él no sea borrado de las mentes de los hombres, no tendremos un mundo decente en el que vivir. ¿Qué hombre? Robin Hood. Rerden lo miró perplejo, sin comprender. Fue el hombre que les robaba a los ricos y les daba a los pobres. Bueno, soy el hombre que les roba a los pobres y les da a los ricos, o para ser exactos, el hombre que les roba a los ladrones pobres y les devuelve a los ricos productivos. ¿Qué diablos quiere decir?
Si recuerda las historias que ha leído sobre mí en los periódicos, antes de que dejaran de publicarlas, usted sabe que nunca he robado un buque privado, y nunca he tomado ninguna propiedad privada. Tampoco he robado jamás una embarcación militar, porque el objetivo de una flota militar es proteger de la violencia a los ciudadanos que pagaron por eso, lo cual es la función apropiada de un gobierno. Pero he incautado todos los transportes de botines que han llegado al alcance de mis armas. Todos los barcos de ayuda gubernamental, barcos de subsidios, barcos de préstamos, barcos de regalos, todos los barcos con un cargamento de mercancías tomadas por la fuerza de algunos hombres para el beneficio no pagado y no ganado de otros. Ataco los barcos que navegan bajo la bandera de la idea contra la que estoy luchando. La idea de que la necesidad es un ídolo sagrado que requiere sacrificios humanos, que la necesidad de unos hombres es la cuchilla de una guillotina colgando sobre otros, que todos debemos vivir con nuestro trabajo, nuestras esperanzas, nuestros planes y nuestros esfuerzos, arriesgándonos a que esa cuchilla descienda sobre nosotros, y la medida de nuestra capacidad es la medida de nuestro peligro, de modo que el éxito hará rodar nuestras cabezas, mientras que el fracaso nos dará derecho a tirar de la cuerda. Ese es el horror que Robin Hood inmortalizó como ideal de rectitud. Se dice que luchó contra los gobernantes que saqueaban y les devolvía el botín a quienes habían sido robados, pero ese no es el significado de la leyenda que ha sobrevivido. Se le recuerda no como un campeón de la propiedad, sino como un campeón de la necesidad, no como un defensor de los robados, sino como un proveedor de los pobres. Se le considera el primer hombre que asumió un halo de virtud al practicar la caridad con una riqueza que no le pertenecía, regalando bienes que él no había producido, haciendo que otros pagasen por el lujo de su lástima. Él es el hombre que se convirtió en el símbolo de la idea de que la necesidad, no el logro, es la fuente de los derechos, que no tenemos que producir, solo querer, que lo ganado no nos pertenece, pero lo no ganado sí. Se convirtió en una justificación para cualquier mediocre, que incapaz de ganarse la vida, había exigido el poder de disponer de la propiedad de los mejores, al proclamar su deseo de dedicar sus vidas a sus inferiores al precio de robar a sus superiores. Ese ser, la más vil de las criaturas, el doble parásito que vive de las llagas del pobre y de la sangre del rico, es lo que los hombres han llegado a considerar un ideal moral. Y eso nos ha llevado a un mundo en el que un hombre, cuanto más produce, más cerca está de perder todos sus derechos, hasta que, si su capacidad es lo suficientemente grande, se convierte en una criatura sin derechos, entregada como presa a cualquiera que demande. Mientras que para poder ser colocado por encima de los derechos, por encima de los principios, por encima de la moralidad, colocado donde todo se le permite, incluso el saqueo y el asesinato, lo único que un hombre tiene que hacer es estar necesitado. ¿Se pregunta por qué el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor? Eso es contra lo que estoy luchando, señor Rerden, hasta que los hombres aprendan que, de todos los símbolos humanos, Robin Hood es el más inmoral y el más despreciable. No habrá justicia en el mundo y no habrá forma de que la humanidad sobreviva. Rerden escuchó, sintiéndose anestesiado. Pero bajo la anestesia, como el primer empuje de una semilla abriéndose paso, sintió una emoción que no pudo identificar, excepto que parecía serle familiar y muy distante, como algo experimentado y renunciado hacía mucho tiempo. Lo que realmente soy, señor Rerden, es un policía. El deber de un policía es proteger a los hombres de los delincuentes, y delincuentes son quienes se apoderan de la riqueza por la fuerza. Es el deber de un policía recuperar los bienes robados y devolvérselos a sus dueños. Pero cuando el robo se convierte en el objetivo de la ley, y el deber del policía se convierte no en proteger, sino en saquear la propiedad, entonces es un proscrito quien tiene que convertirse en policía. He estado vendiendo los cargamentos que consigo a unos clientes míos muy especiales en este país, que me pagan en oro. Además, he estado vendiendo mis cargamentos a los contrabandistas y a los comerciantes del mercado negro de los estados de Europa. ¿Sabe cuáles son las condiciones de existencia en esos estados populares? Como la producción y el comercio. No así la violencia,
Han sido considerados delitos por decreto. Los mejores hombres de Europa no tuvieron más remedio que convertirse en delincuentes. Los conductores de esclavos de esos estados se mantienen en el poder gracias a las limosnas de sus compañeros de saqueo en países que aún no han sido totalmente desangrados, como este país. Yo no dejo que las limosnas lleguen a ellos. Les vendo las mercancías a los infractores de la ley en Europa, a los precios más altos que puedo conseguir, y hago que me paguen en oro. El oro es el valor objetivo, el medio para preservar la riqueza y el futuro de uno. A nadie se le permite tener oro en Europa, excepto a los amigos de la humanidad que blanden los látigos, quienes afirman que lo gastan para el bienestar de sus víctimas. Ese es el oro que mis contrabandistas clientes obtienen para pagarme. ¿Cómo? Empleando el mismo método que yo uso para obtener las mercancías. Y luego les devuelvo el oro a aquellos de quienes fueron robados los bienes. A usted, señor Rerden, y a otros hombres como usted. Rerden comprendió la naturaleza de la emoción que había olvidado. Era la emoción que había sentido cuando, a la edad de 14 años, había mirado al primer cheque que había ganado. Cuando a la edad de 24 años había sido nombrado superintendente de las minas de mineral de hierro. Cuando, como propietario de las minas, había hecho en su propio nombre su primer pedido de equipos nuevos de la mejor empresa de esa época, la 20th Century Motors. Era una emoción de expectación solemne y alegre, la sensación de estar ganándose su lugar en un mundo que respetaba, de ganarse el reconocimiento de los hombres que admiraba. Durante casi 2 décadas, esa emoción había quedado sepultada bajo una montaña de escombros. A medida que los años habían amontonado capa sobre capa gris de desprecio, de indignación, de su lucha por no mirar a su alrededor, por no ver a aquellos con quien trataba, por no esperar nada de los hombres y por mantener, como una visión privada dentro de las 4 paredes de su oficina, el sentido de ese mundo en el que él había esperado ascender. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, abriéndose paso entre los escombros. Esa sensación de interés estimulado, de escuchar la voz luminosa de la razón, con la que uno podía comunicarse y lidiar y vivir. Pero era la voz de un pirata hablando sobre actos de violencia, ofreciéndole ese sustituto para su mundo de razón y justicia. Él no podía aceptarlo. No podía perder el remanente de su visión que aún conservaba. Escuchó, deseando poder escapar, pero sabiendo que no se perdería ni una palabra de ello. Deposité el oro en un banco de patrón oro, señor Rerden, en las cuentas de hombres que son sus legítimos dueños. Son los hombres de habilidad superlativa que hicieron su fortuna con un esfuerzo personal, en el libre comercio, sin usar ninguna coacción y sin ninguna ayuda del gobierno. Ellos son las grandes víctimas que más han contribuido y las que han sufrido la peor injusticia a cambio. Sus nombres están escritos en mi libro de restitución. Cada cargamento de oro que traigo es dividido entre ellos y depositado en sus cuentas. ¿Quiénes son? Usted es uno de ellos, señor Rerden. No puedo calcular todo el dinero que le ha sido extorsionado a usted, en impuestos ocultos, en regulaciones, en tiempo perdido, en esfuerzo perdido, en energía gastada para superar obstáculos artificiales. No puedo calcular la suma, pero si usted desea ver su magnitud, mire a su alrededor. La medida de la miseria que ahora se extiende por todo este país, que una vez fue próspero, es la medida de la injusticia que usted ha sufrido. Si los hombres se niegan a pagar la deuda que le deben a usted, esa es la forma en que la pagarán. Pero hay una parte de la deuda que está calculada y registrada. Esa es la parte que me he propuesto juntar y devolverle a usted. ¿Qué parte es esa? Su impuesto de renta, señor Rerden. ¿Qué? Su impuesto de renta de los últimos 12 años. ¿Tiene intención de reembolsarme eso? En su totalidad, y en oro, señor Rerden. Rerden se echó a reír. Se rió como un niño, en simple regocijo, disfrutando de lo increíble. ¡Santo Dios! ¿Usted es un policía y un recaudador de impuestos también? Sí,
dijo Danes Jolt con gravedad. No estará diciendo todo eso en serio, ¿verdad? ¿Tengo aspecto de estar bromeando? Pero eso es absurdo. ¿Más absurdo que la Directiva 10-289? No es ni real ni posible. ¿Solo la maldad es real y posible? Pero... ¿Está usted pensando que la muerte y los impuestos son nuestra única certeza, señor Rerden? Bueno, no hay nada que yo pueda hacer en cuanto a la primera, pero si alivio la carga de los impuestos, los hombres podrían aprender a ver la conexión entre las dos cosas. ¿Y qué vida más larga y feliz tienen el poder de lograr? Podrían aprender ya no a considerar la muerte y los impuestos, sino la vida y la producción como sus dos absolutos y como la base de su código moral. Rerden lo miró sin sonreír. La figura alta y delgada, con la cazadora resaltando su entrenada agilidad muscular, era la de un salteador de caminos. El rostro sereno de mármol era el de un juez. La voz seca y clara era la de un eficiente contable. Los saqueadores no son los únicos que han mantenido registros sobre usted, señor Rerden. Yo también lo he hecho. Tengo en mis archivos copias de todas sus declaraciones de impuestos de los últimos 12 años, así como las declaraciones de todos mis otros clientes. Tengo amigos en algunos lugares increíbles que me consiguen las copias que necesito. Divido el dinero entre mis clientes en proporción a las sumas que les han extorsionado. La mayoría de mis cuentas ya han sido pagadas a sus dueños. La suya es la más grande que queda por saldar. El día en que usted esté listo para reclamarla, el día en que yo sepa que ningún centavo volverá a ayudar a los saqueadores, le entregaré su cuenta a usted. Hasta entonces... Miró el oro en el suelo. Recójalo, señor Rerden. No es robado, es suyo. Rerden no se movió, ni respondió, ni miró hacia abajo. Mucho más que eso está depositado en el banco a su nombre. ¿Qué banco? ¿Se acuerda de Midas Mulligan en Chicago? Sí, por supuesto. Todas mis cuentas están en el Mulligan Bank. No hay ningún Mulligan Bank en Chicago. No está en Chicago. Rerden dejó pasar un momento. ¿Dónde está? Creo que usted lo sabrá dentro de poco, señor Rerden. Pero no puedo decírselo ahora, añadió. Debo decirle, sin embargo, que yo soy el único responsable por este proyecto. Es mi propia misión personal. Nadie está involucrado en esto excepto yo y los hombres de la tripulación de mi barco. Incluso mi banquero no tiene nada que ver, excepto para guardar el dinero que deposito. Muchos de mis amigos no aprueban el camino que he elegido, pero todos elegimos diferentes formas de librar la misma batalla. Y esa es la mía. Rerden sonrió con desprecio. ¿No es usted uno de esos malditos altruistas que emplea su tiempo en una empresa sin ánimo de lucro y arriesga su vida simplemente para servir a los demás? No, señor Rerden. Estoy invirtiendo mi tiempo en mi propio futuro. Cuando seamos libres y tengamos que empezar a reconstruir a partir de las ruinas, quiero ver el mundo renacer lo más rápido posible. Si entonces hay algo de capital productivo en las manos apropiadas, en manos de nuestros mejores y más productivos hombres, eso nos ahorrará años al resto de nosotros, y por cierto, ahorrará siglos para la historia del país. Me preguntó qué es lo que usted significaba para mí. Todo lo que admiro, todo lo que quiero ser el día en que el mundo tenga sitio para ese estado de existencia, todo con lo que yo quiero tratar, aunque esta sea la única forma en que puedo tratar con usted y serle útil en este momento. ¿Por qué? Susurró Rerden. Porque mi único amor, el único valor por el que quiero vivir, es el que nunca ha sido amado por el mundo, nunca ha ganado reconocimiento, amigos o defensores, la capacidad humana. Ese es el amor al que estoy sirviendo, y si pierdo mi vida, ¿a qué mejor objetivo puedo dedicarla? ¿El hombre que había perdido la capacidad de sentir? Pensó Rerden, y supo que la austeridad del rostro de mármol era la forma de una disciplinada capacidad para sentir demasiado profundamente.
La voz tranquila continuaba desapasionadamente. Quería que supiera esto. Quería que lo supiera ahora, cuando debe parecerle a usted que está abandonado en el fondo de un pozo entre criaturas infrahumanas, que son lo único que queda de la humanidad. Quería que supiera, en su hora más desesperada, que el día de la liberación está mucho más cerca de lo que usted cree, y había una razón especial por la que tenía que hablar con usted y contarle mi secreto antes de tiempo. ¿Ha oído hablar de lo que pasó con la fundición de acero de Orren Boyle en la costa de Maine? Sí, dijo Rerden. Y se sorprendió al escuchar que la palabra surgió como un jadeo por la repentina sacudida de entusiasmo en su interior. No sabía si era verdad. Es verdad. Yo lo hice. El señor Boyle no va a fabricar el metal Rerden en la costa de Maine. No lo va a fabricar en ninguna parte. Y tampoco lo va a fabricar ningún otro piojo saqueador que piense que una directiva puede darle derecho al cerebro de usted. Quienquiera que intente producir el metal verá sus hornos estallar, su maquinaria explotar, sus envíos destruidos, su planta incendiada. Tantas cosas le pasarán a cualquier hombre que lo intente que la gente dirá que hay una maldición en él, y pronto no habrá ningún trabajador en el país dispuesto a entrar en la planta de ningún nuevo fabricante de metal Rerden. Si hombres como Boyle piensan que la fuerza es lo único que necesitan para robarles a los mejores, que vean qué pasa cuando los mejores deciden recurrir a la fuerza. Quería que usted supiera, señor Rerden, que ninguno de ellos producirá su metal ni ganará un centavo con él. Al sentir un exultante deseo de reír, como había reído con la noticia del incendio de Wyatt, como había reído con el colapso de Danconia Copper, y sabía que si lo hacía, lo que esperaba que lo detuvieran no lo liberaría esa vez y nunca volvería a ver su fundición, Rerden retrocedió y por un momento mantuvo los labios muy apretados para no emitir ningún sonido. Cuando pasó el momento, dijo en voz baja, con voz firme y sin brillo: «Tome ese oro suyo y aléjese de aquí. No aceptaré la ayuda de un delincuente». La cara de Danesjold no mostró ninguna reacción. «No puedo obligarle a aceptar el oro, señor Rerden, pero no me lo llevaré. Puede dejarlo ahí donde está, si lo desea». «No quiero su ayuda, y no tengo intención de protegerle. Si estuviera cerca de un teléfono, llamaría a la policía. Lo haría, y lo haré si alguna vez intenta acercarse a mí de nuevo. Lo haré, por autoprotección». Entiendo exactamente lo que quiere decir. Usted sabe, porque le he escuchado, porque usted me ha visto ansioso por oírlo, que no le he condenado como debería. No puedo condenarle a usted ni a nadie. Ya no hay estándares por los que los hombres se guíen, así que no me importa juzgar nada de lo que hacen hoy, o de qué forma intentan soportar lo insoportable. Si esa es su forma, le dejaré ir al infierno a su manera, pero no quiero tener nada que ver con eso, ni como su inspiración, ni como su cómplice. No espere que acepte jamás su cuenta bancaria, si es que existe. Gástela en alguna placa de blindaje adicional para usted mismo, porque voy a informar de esto a la policía y les daré todos los detalles que pueda para ponerlos sobre su pista». Danesjold no se movió ni respondió. Un tren de carga pasó en algún lugar en la distancia y en la oscuridad. No podían verlo, pero oyeron el golpeteo de las ruedas llenando el silencio, y parecía estar cerca, como si un tren fantasma, reducido a una larga cadena de sonidos, estuviera pasando a su lado en la noche. «¿Usted quería ayudarme en mi hora más desesperada?», dijo Rerden. «Si llego al punto en el que mi único defensor es un pirata, entonces ya no me importará más ser defendido. Usted habla un remanente de lenguaje humano, así que en nombre de eso
le diré que no me queda ninguna esperanza, pero tengo el conocimiento de que cuando llegue el fin, habré vivido según mis propias normas, aunque sea yo el único para quien sigan siendo válidas. Habré vivido en el mundo en el que yo empecé, y me hundiré con lo último de él. No creo que quiera entenderme, pero... Un rayo de luz los golpeó con la violencia de un golpe físico. El estruendo del tren se había tragado el ruido del motor, y no habían oído acercarse el coche que apareció por el lado del camino, detrás de la casa. No estaban en el trayecto del coche, pero oyeron el chirrido de frenos detrás de los dos faros, haciendo parar a una silueta invisible. Fue Rerden quien saltó hacia atrás involuntariamente y tuvo tiempo de maravillarse de su compañero. La rapidez del autocontrol de Daneskjöld se reflejó en que él no se movió. Era un coche de policía y se detuvo al lado de ellos. El conductor se asomó. «Oh, es usted, señor Rerden», dijo llevándose los dedos a la gorra. «Buenas noches, señor». «Hola», dijo Rerden, luchando por controlar la brusquedad antinatural de su voz. Había dos hombres de patrulla en el asiento delantero del coche, y sus caras tenían un aspecto de tener un objetivo concreto, no el de parar con la intención habitual de detenerse para charlar. «Señor Rerden, ¿ha venido usted desde la fundición por Edgewood Road pasando por Blacksmith Cove?» «Sí. ¿Por qué?» «¿Ha visto por casualidad a un hombre por esta zona, un extraño moviéndose a toda prisa?» «¿Dónde?» «Iría a pie o en un coche destartalado con un motor que vale $1.000.000. «¿Qué hombre?» «Un hombre alto con el pelo rubio». «¿Quién es?» «No lo creería si se lo dijera, señor Rerden. ¿Lo ha visto?» Rerden no era consciente de sus propias preguntas, solo del asombroso hecho de ser capaz de forzar sonidos más allá de alguna barrera que latía dentro de su garganta. Estaba mirando directamente al policía, pero sintió como si el foco de sus ojos hubiera cambiado a su visión periférica, y lo que veía con más claridad era el rostro de Daneskjöld mirándole sin expresión, sin ninguna línea y sin ningún músculo de emoción. Vio los brazos de Daneskjöld colgando ociosamente a sus costados, las manos relajadas, sin señal de intención de coger un arma, dejando al cuerpo alto y recto indefenso y abierto, como ante un escuadrón de fusilamiento. Vio, a la luz, que el rostro parecía más joven de lo que él había pensado, y que los ojos eran como el azul del cielo. Sintió que su único peligro sería mirar directamente a Daneskjöld, y mantuvo sus ojos en el policía, en los botones de latón de un uniforme azul, pero el objeto que llenaba su conciencia con más fuerza que una percepción visual era el cuerpo de Daneskjöld, el cuerpo desnudo bajo la ropa, el cuerpo que sería borrado de la existencia. No oyó sus propias palabras, porque no paraba de oír una única frase en su mente, sin contexto, excepto la sensación de que era la única cosa que le importaba a él en el mundo. Si pierdo mi vida, ¿a qué mejor objetivo puedo dedicarla? ¿Lo ha visto, señor Rerden? No, dijo Rerden, no lo he visto. El policía se encogió de hombros frustrado y cerró las manos sobre el volante. ¿No vio usted a ningún hombre que pareciera sospechoso? No. ¿Ni ningún coche extraño con el que se cruzase en la carretera? No. El policía hizo ademán de arrancar. Fueron informados de que había sido visto por estos parajes esta noche, y han tendido un cerco de captura en 5 condados. Se supone que no debemos mencionar su nombre para no asustar a la gente, pero es un hombre cuya cabeza vale $3 millones en recompensas por todo el mundo. Había arrancado el motor, que estaba batiendo el aire con brillantes grietas de sonido, cuando el segundo policía se inclinó hacia adelante. Había estado mirando el pelo rubio bajo la gorra de Daneskjöld. —¿Quién es ese, señor Rerden? —preguntó. —Mi nuevo guardaespaldas —dijo Rerden. —Oh, una precaución sensata, señor Rerden, en tiempos como estos. Buenas noches, señor. El motor dio un tirón hacia adelante. Los pilotos rojos del coche fueron reduciéndose camino abajo.
Danesjold lo observó alejarse. Luego miró fijamente la mano derecha de Rerden. Rerden se dio cuenta de que se había estado encarando a los policías con la mano sosteniendo la pistola en su bolsillo, y que había estado dispuesto a usarla. Abrió los dedos y sacó la mano precipitadamente. Danesjold sonrió. Era una sonrisa de regocijo radiante, la risa silenciosa de un espíritu claro y joven saludando un momento que se alegraba de haber vivido. Y la sonrisa hizo que Rerden pensara en Francisco d'Anconia, aunque esos dos hombres no se parecieran. «No ha dicho una mentira», dijo Ragnar Danesjold. «Su guardaespaldas, eso es lo que soy, y lo que mereceré ser de muchas más formas que las que usted pueda saber por el momento. Gracias, señor Rerden, y hasta pronto. Nos volveremos a ver mucho antes de lo que yo esperaba». Desapareció antes de que Rerden pudiera responder. Se desvaneció más allá de la cerca de piedra, tan abrupta y calladamente como había llegado. Cuando Rerden se volvió para mirar a través del campo de la granja, no había rastro de él, ni señal de movimiento en ninguna parte de la oscuridad. Rerden se quedó de pie, al borde de un camino vacío en una extensión de soledad más vasta de lo que había parecido antes. Luego vio tirado a sus pies un objeto envuelto en arpillera, con una esquina expuesta y brillando a la luz de la luna, del color del cabello del pirata. Se agachó, lo recogió y siguió andando. Kip Chalmers soltó un taco cuando el tren dio un bandazo y derramó su cóctel sobre la mesa. Él se desplomó hacia adelante, con el codo en el charco, y dijo: «¡Malditos sean estos ferrocarriles! ¿Qué pasa con sus vías? Cualquiera pensaría que con todo el dinero que tienen, las podrían arreglar un poco, para que no tuviéramos que zarandearnos como granjeros en una carreta de heno». Sus tres compañeros no se tomaron la molestia de contestar. Era tarde y se habían quedado en el salón simplemente porque se necesitaba un esfuerzo para retirarse a sus compartimentos. Las luces de la sala parecían débiles ojos de buey en una niebla de humo de cigarrillo empapada de olor a alcohol. Era un vagón privado, que Chalmers había exigido y obtenido para su viaje. Estaba enganchado al final del Comet, y oscilaba como la cola de un animal nervioso al enroscarse el Comet por las curvas de las montañas. «Voy a hacer campaña por la nacionalización de los ferrocarriles», dijo Kip Chalmers, mirando desafiante a un hombre pequeño y canoso que lo miró sin interés. «Esa va a ser mi plataforma política. Tengo que tener una plataforma para mi campaña. No me gusta Jim Taggart. Parece una almeja pasada por agua. Al infierno con los ferrocarriles. Es hora de que asumamos el control». «Mejor vete a dormir», dijo el hombre, «si es que esperas parecer algo remotamente humano en el gran mitin de mañana». «¿Crees que lo lograremos?» «Tienes que lograrlo. Sé que tengo que hacerlo, pero no creo que lleguemos a tiempo. Este maldito caracol súper especial lleva horas de retraso». «Tienes que llegar allí, Kip», dijo el hombre amenazadoramente, en esa obstinada monotonía de lo irreflexivo que afirma un fin sin preocuparse de los medios. «¡Maldito seas! ¿No supones que lo sé?» Kip Chalmers tenía el pelo rubio rizado y una boca sin forma. Provenía de una familia semirrica y semidistinguida, pero se burlaba de la riqueza y de la distinción de una forma que implicaba que sólo un aristócrata de alto rango podría permitirse tal grado de cínica indiferencia. Se había graduado en una universidad especializada en criar ese tipo de aristocracia. La universidad le había enseñado que el objetivo de las ideas es engañar a quienes son tan estúpidos como para pensar. Se había abierto paso en Washington con la gracia de un ladrón, escalando de un departamento a otro como si fuera de una cornisa a otra en una estructura en desmoronamiento. Estaba considerado como semipoderoso, pero sus modales hacían que los legos lo confundieran nada menos que con Wesley Mauch. Por razones de su estrategia particular, Kip Chalmers había decidido meterse en la política popular y postularse como legislador por California.
aunque no conocía nada sobre ese estado excepto la industria cinematográfica y los clubes de playa. Su gerente de campaña había hecho el trabajo preliminar, y Chalmers estaba ahora camino de verse cara a cara con sus futuros electores por primera vez en un mitin pregonado a bombo y platillo en San Francisco la noche del día siguiente. El gerente había querido que él saliera un día antes, pero Chalmers se había quedado en Washington para asistir a un cóctel, y había tomado el último tren posible. No había mostrado ninguna preocupación por el mitin hasta esa noche, cuando se dio cuenta de que el Comet llevaba 6 horas de retraso. A sus 3 compañeros no les importaba su estado de ánimo. Lo que les gustaba era su licor. Lester Tuck, su gerente de campaña, era un hombre pequeño y entrado en años con una cara que parecía hundida por un golpe y que nunca se había recuperado. Era un abogado que, algunas generaciones antes, había representado a carteristas y a gente que simula accidentes en los locales de empresas ricas. Ahora descubrió que podía tener más éxito representando a hombres como Kip Chalmers. Laura Bradford era la actual amante de Chalmers. A él le gustaba ella porque su predecesor había sido Wesley Mauch. Era una actriz de cine que se había abierto camino a la fuerza, pasando de ser una actriz de segunda a ser una estrella incompetente, pero no durmiendo con los ejecutivos de cine, sino tomando el atajo de larga distancia de dormir con burócratas. En las entrevistas de la prensa, ella no hablaba de glamour, sino de economía, y lo hacía en el estilo beligerante y recto de un tabloide de tercera categoría. Su economía consistía en la afirmación de que tenemos que ayudar a los pobres. Gilbert Keith Worthing era un invitado de Chalmers, por alguna razón que ni uno ni otro podían discernir. Era un novelista británico de fama mundial que había sido popular 30 años antes. Desde entonces, nadie se había molestado en leer lo que escribió, pero todo el mundo lo aceptaba como un clásico viviente. Había sido considerado profundo por decir cosas como «¿Libertad? No hablemos de libertad. La libertad es imposible. El hombre nunca puede estar libre de hambre, de frío, de enfermedades, de accidentes físicos. Nunca puede estar libre de la tiranía de la naturaleza. Entonces, ¿por qué debería objetar contra la tiranía de una dictadura política?» Cuando toda Europa puso en práctica las ideas que él había predicado, se fue a vivir a Estados Unidos. A lo largo de los años, su estilo de escritura y su cuerpo se habían vuelto flácidos. A los 70 años de edad, era un anciano obeso con el pelo teñido y una actitud de cinismo desdeñoso, adornado por citas de yogis sobre la futilidad de todo esfuerzo humano. Kip Chalmers lo había invitado, porque invitarlo le había parecido que era algo distinguido. Gilbert Keith Worthing había ido porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. «Maldita sea esta gente del ferrocarril», dijo Kip Chalmers. «Lo están haciendo a propósito. Quieren arruinar mi campaña. No puedo perderme ese mitin. Por el amor de Dios, Lester, haz algo». «Lo he intentado», dijo Lester Tuck. En la última parada del tren, Tuck había intentado, por teléfono de larga distancia, encontrar transporte aéreo para completar su viaje. Pero no había vuelos comerciales programados en los próximos 2 días. «Si no consiguen que llegue a tiempo, les arrancaré sus cabelleras y su ferrocarril. No podemos decirle a ese maldito maquinista que se dé prisa». «Se lo has dicho 3 veces». «Haré que lo despidan. Solo me ha dado un montón de excusas sobre todos sus enredados problemas técnicos. Yo espero transporte, no excusas. No pueden tratarme como a un pasajero cualquiera. Espero que me lleven a donde yo quiero y cuando yo quiero. ¿No saben que estoy en este tren?» «A estas alturas ya lo saben», dijo Laura Bradford. «Cállate, Kip. Me aburres». Chalmers volvió a llenar su vaso. El vagón oscilaba y la cristalería tintineaba débilmente en los estantes del bar. Los parches de cielo estrellado en las ventanas seguían balanceándose bruscamente, y parecía como si las estrellas estuvieran tintineando unas contra otras. No podían ver nada al otro lado del ventanal de observación al final del vagón, excepto los pequeños halos de faroles rojos y verdes
que marcaban la parte trasera del tren, y un corto trecho de raíl alejándose de ellos hacia la oscuridad. Un muro de roca estaba haciendo una carrera con el tren, y las estrellas se sumergían de vez en cuando en una brecha repentina que perfilaba, muy por encima de ellos, los picos de las montañas de Colorado. «Montañas», dijo Gilbert Keith Worthing con satisfacción. «Es un espectáculo de ese tipo el que nos hace sentir la insignificancia del hombre. ¿Qué es ese presuntuoso pedacito de raíl que los crudos materialistas están tan orgullosos de construir, comparado con esa grandeza eterna? No más que el hilván de una costurera en el dobladillo de la prenda de la naturaleza. Si uno solo de esos gigantes de granito decidiera desmoronarse, aniquilaría este tren». ¿Por qué iría a decidir desmoronarse?, preguntó Laura Bradford, sin ningún interés en particular. «Creo que este maldito tren está yendo más despacio», dijo Kip Chalmers. «Esos desgraciados se están desacelerando, a pesar de lo que les dije». «Bueno, son las montañas, ya sabes», dijo Lester Tuck. «Al demonio las montañas, Lester. ¿Qué día es hoy? Con todos esos malditos cambios de horario, no puedo decir qué día». «Es el 27 de mayo», suspiró Lester Tuck. «Es el 28 de mayo», dijo Gilbert Keith Worthing, mirando su reloj. «Ahora pasan 12 minutos de la medianoche». «¡Jesús!», gritó Chalmers. «¿Entonces el mitin es hoy?» «Sí», dijo Lester Tuck. «No llegaremos, vamos». El tren dio una sacudida más fuerte, arrebatándole el vaso de la mano. El ligero sonido que produjo al chocar contra el suelo se mezcló con el chirrido de las bridas de las ruedas, rasgando contra el raíl de una curva pronunciada. «Oye», preguntó Gilbert Keith Worthing nerviosamente. «¿Son seguros vuestros ferrocarriles?» «Diablos, sí», dijo Kip Chalmers. «Tenemos tantas reglas, tantas regulaciones y tantos controles que esos desgraciados no se atreverían a que no fueran seguros. Lester, ¿cuánto nos falta? ¿Cuál es la próxima parada?» «No habrá ninguna parada hasta Salt Lake City». «Quiero decir, ¿cuál es la próxima estación?» Lester Tuck sacó un mapa usado que había estado consultando cada pocos minutos desde que había anochecido. «Winston», dijo. «Winston, Colorado». Kip Chalmers extendió el brazo hacia otro vaso. «Tinky Holloway dijo que Wesley aseguró que si no ganas estas elecciones estás acabado», dijo Laura Bradford. Ella estaba arrellanada en su silla mirando más allá de Chalmers, estudiando su propia cara en un espejo en la pared del salón. Estaba aburrida, y le divertía provocar el impotente enojo de él. «Oh, eso dijo, ¿eh?» «Ajá. Wesley no quiere que... ¿Cómo se llama? Como se llame ese que está compitiendo contigo. No quiere que entre en la Cámara Legislativa. Si no ganas, Wesley estará fastidiado como no te puedes ni imaginar. Tinky dijo que... ¡Maldito sea ese bastardo! Más le vale cuidar de su propio pellejo». «Oh, no sé. A Wesley le cae muy bien», dijo ella, y añadió. «Tinky Holloway no permitiría que un tren miserable le hiciera perder una reunión importante a él. No se atreverían a retrasarlo a él». Kip Chalmers se quedó mirando su vaso. «Voy a hacer que el gobierno confisque todos los ferrocarriles», dijo en voz baja. «¿De verdad?», dijo Gilbert Keith Worthing. «No veo por qué no lo habéis hecho hace mucho tiempo. Este es el único país en el mundo lo suficientemente atrasado como para permitir la propiedad privada de los ferrocarriles». «Bueno, estamos llegando a vuestro nivel», dijo Kip Chalmers. «Tu país es increíblemente ingenuo. Es un verdadero anacronismo. Tanto hablar de libertad y derechos humanos. No he oído eso desde los días de mi bisabuelo. No es más que un lujo verbal de los ricos. A fin de cuentas, no hay ninguna diferencia para los pobres si su sustento está a merced de un empresario o de un burócrata». «El día de los empresarios ya ha pasado. Este es el día de...» La sacudida se sintió como si el aire dentro del vagón los lanzara hacia adelante mientras el suelo se detenía bajo sus pies. Kip Chalmers fue arrojado a la alfombra. Gilbert Keith Worthing fue arrojado sobre la mesa.
Las luces se apagaron de golpe. Los vasos cayeron de las estanterías. El acero de las paredes gruñó como si estuviera a punto de rasgarse, mientras un golpe sordo y distante pasó como una convulsión a través de las ruedas del tren.